Mientras nos dirigimos a Daytona Beach, Florida, nos encontramos en medio de una tormenta de emociones. Todo comienza con una llamada que entra en las comunicaciones de la oficina del sheriff del condado de Volusia. Al otro lado de la línea está Alan McCarty, un hombre consumido por la desesperación y la ira. Afirma que está a punto de cometerse un crimen si no le devuelven a sus hijos. Frustrado por lo que percibe como una falta de acción por parte de las autoridades, McCarty dirige su rabia hacia los jueces, acusándoles de incompetencia e injusticia. En un arrebato de desesperación, McCarty llega incluso a mencionar que posee una pistola. La situación no tarda en agravarse y a las fuerzas del orden no les queda más remedio que detenerlo. Los detectives no pierden tiempo en identificar al autor de la llamada anónima y lo localizan. Alan McCarty es detenido y acusado de amenazar de muerte a un juez que, por error, cree que le ha quitado a sus hijos en un caso de custodia de menores. Alan McCarty, cargos: amenazar a un juez. Ahora, un año después, nos encontramos en una sala donde está a punto de comenzar el juicio de Alan McCarty. El ambiente en la sala es tenso mientras el juicio de Alan McCarty se pone en marcha. McCarty, aparentemente impertérrito ante la gravedad de la situación, decide quedarse a escuchar el testimonio de los testigos. Sin embargo, su verdadera naturaleza no tarda en revelarse. A medida que avanza el juicio, los arrebatos de McCarty se vuelven cada vez más perturbadores. Grita obscenidades, insulta al juez e incluso amenaza al hijo nonato de la fiscal. La sala se sume en el caos y el personal de seguridad se apresura a expulsarlo del recinto. A pesar de sus esfuerzos, McCarty persiste en su desafío. Hoy te has traído el vestido, maldito gilipollas. ¿Quieres llevarte a mis hijos por mí y actuar así? Que os jodan a ti y a esa puta de mierda. En un intento de mantener el orden y garantizar un juicio justo, el juez toma la decisión de colocar McCarty en una habitación trasera con un espejo unidireccional. Esta medida es recibida con reacciones encontradas por parte del público. Algunos la consideran una medida necesaria para proteger la integridad del proceso, mientras que otros la ven como una violación de los derechos de McCarty. El drama de la sala alcanza su punto álgido cuando McCarty sigue perturbando el orden público. Se hace evidente que sus acciones no son solo una muestra de ira, sino también un intento deliberado de socavar el proceso judicial. El juez y el fiscal se enfrentan al reto de equilibrar la necesidad de un juicio justo con la necesidad de mantener el orden y proteger la seguridad de todos los implicados. Tras muchas deliberaciones, el jurado llega a un veredicto en el caso de Alan McCarty. La tensión en la sala es palpable mientras el juez se prepara para anunciar la decisión. Finalmente, el veredicto se lee en voz alta. Alan McCarty es declarado culpable, pero la historia no termina ahí. McCarty vuelve al juzgado al mes siguiente, esta vez para su sentencia. El juez se dirige directamente a él, recordándole su comportamiento despectivo durante el juicio. El juez amonesta severamente a McCarty por sus amenazas, en particular la dirigida al hijo nonato de la fiscal. En un movimiento decisivo, el juez dicta sentencia. Alan McCarty deberá cumplir 15 años en una prisión estatal de Florida por su primer cargo. Además, recibe una sentencia consecutiva de 5 años por su segundo cargo. Alan McCarty sentencia 20 años de prisión. Y así, Alan McCarty comienza su condena en una prisión estatal de Florida, donde permanece hasta el día de hoy. Su historia sirve de advertencia, de recordatorio de las consecuencias que pueden derivarse de unas emociones descontroladas y de una búsqueda desesperada de la justicia. El drama judicial que se desarrolló durante su juicio será recordado para siempre como un capítulo impactante en los anales del sistema judicial. A continuación, nos adentramos en el apasionante drama judicial que rodea a Darrell Brooks Jr., el hombre responsable de un espeluznante incidente que sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. En este espeluznante caso, Brooks arrolló con su todoterreno un desfile navideño en los suburbios de Milwaukee, dejando 6 muertos inocentes e innumerables heridos. El desfile de Navidad en los suburbios de Milwaukee debía ser una celebración alegre, un momento para que las familias se reunieran y disfrutaran del espíritu navideño. Pero para las víctimas y sus familias, ese día quedará grabado para siempre en su memoria como un momento de tragedia y pérdida inimaginables. Entre las víctimas se encontraba Jackson Sparks, de 8 años, un niño brillante y vibrante que participaba en el desfile con su equipo de béisbol. Su vida se truncó en un instante, dejando a su familia y amigos devastados. Las Dancing Grannies, un entrañable grupo conocido por sus animadas actuaciones, también sufrieron un golpe devastador.
3 miembros del grupo perdieron la vida ese día, dejando tras de sí a familias afligidas y a una comunidad que lloraba la pérdida de su energía y espíritu contagiosos. Las familias de las víctimas se enfrentaron a una carga inimaginable, lidiando con el dolor, la ira y un sentimiento de injusticia. Habían perdido a sus seres queridos en un acto de violencia sin sentido, y ahora tenían que navegar por el complejo proceso legal en busca de justicia. La sala del tribunal se convirtió en el campo de batalla de su dolor y angustia, mientras buscaban respuestas y responsabilidades por las vidas arrebatadas demasiado pronto. Entre los cargos que se le imputaban figuraban 61 de imprudencia temeraria contra la seguridad y 6 de homicidio doloso en primer grado con uso de arma peligrosa. Darrell Brooks. Cargo: imprudencia temeraria, homicidio, intencionado con uso de arma peligrosa. A lo largo del juicio, las familias compartieron valientemente sus historias, relatando el impacto de su pérdida en su vida cotidiana. Hablaron del vacío dejado por sus seres queridos, de los cumpleaños y las fiestas que nunca volverían a ser lo mismo, y de los sueños y aspiraciones que quedarían para siempre sin cumplir. Sus palabras resonaron en el jurado, el juez y la comunidad, ya que humanizaron a las víctimas y recordaron a todos la profunda pérdida que habían sufrido. La carga emocional del juicio fue evidente en la sala. Se derramaron lágrimas, se expresó rabia y el peso del dolor flotaba en el aire. Las familias encontraron consuelo unas en otras, formando una red de apoyo que les ayudará a sobrellevar los difíciles días que se avecinaban. Se apoyaron unos en otros, compartiendo su dolor y encontrando fuerza en sus experiencias compartidas. En un juicio histórico que cautivó a la nación, Darrell Brooks Jr. fue declarado culpable de los atroces crímenes que cometió durante el desfile de Navidad en los suburbios de Milwaukee. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando el jurado emitió su veredicto, declarando a Brooks responsable de la muerte de 6 personas inocentes y de las lesiones sufridas por otras muchas. La fiscalía presentó un caso convincente, describiendo meticulosamente las pruebas contra Brooks. El jurado escuchó los testimonios de testigos presenciales que relataron los espeluznantes momentos en que Brooks condujo su Ford Escape rojo por la ruta del desfile, dejando un rastro de destrucción a su paso. El impacto emocional de sus relatos fue palpable al revivir el caos y la devastación causados por las acciones de Brooks. Brooks, que se representó a sí mismo en el juicio, creó un espectáculo en la sala. Si se le permite representarse a sí mismo en este caso, señor, no tendrá abogados que le asistan. Se van de este caso. ¿Entiende eso? Creo que probablemente estaré mejor servido representándome a mí mismo. Se peleó a gritos con la juez Jennifer Dorow. Se arrancó la camisa en un ataque de ira e incluso construyó un fuerte con sus cajas de archivos. Su comportamiento errático solo sirvió para resaltar aún más la gravedad de la situación y la necesidad de que se hiciera justicia. Este hombre era tan caótico. Estaba teniendo un enfrentamiento con el juez. Necesito tomar un descanso. Este hombre aquí está teniendo un enfrentamiento conmigo. Es muy irrespetuoso. Golpeó sus puños. Francamente, me da miedo. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones cuando se leyó el veredicto. Las familias de las víctimas, que esperaban ansiosas este momento, sintieron alivio y alivio. Sus seres queridos no serían olvidados y se haría justicia. Por otro lado, Brooks no mostró ninguna reacción visible. Su rostro carecía de cualquier remordimiento o arrepentimiento. La juez Dorow, conocida por su firmeza, no perdió tiempo en dictar sentencia. Declaró que Brooks recibiría 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. También se le imponen 17,5 años de prisión por cada uno de los 61 cargos de imprudencia temeraria. Esta decisión le aseguró que pasaría el resto de sus días entre rejas, para no volver a caminar libre nunca más. Darrell Brooks, sentencia 6, cadenas perpetuas, 1067 años de prisión. Pero la historia no termina ahí. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el abogado de Brooks, Michael Covey, argumentó en contra del aumento de la restitución solicitada por la fiscal de distrito Susan Oper. Covey alegó que Brooks era indigente y nunca podría pagar la cantidad adicional. Argumentó que las posibilidades de que alguien pagara a Brooks por su historia eran minúsculas, dadas sus circunstancias actuales. Sin embargo, la juez Dorow no se tragó el argumento de Covey. Reconoció la posibilidad de que Brooks sacara provecho de sus delitos, ya fuera a través de acuerdos cinematográficos, contratos de libros o entrevistas en los medios de comunicación. Para evitarlo, ordenó que cualquier posible ganancia de esos acuerdos se depositara en una cuenta bloqueada, de acuerdo con la ley estatal.
Esta decisión garantizó que las víctimas fueran compensadas por sus pérdidas y que Brooks no se beneficiara económicamente de sus atroces actos. El aumento de la cuantía de la restitución, fijada en $476.200, fue un reflejo de las pérdidas de las víctimas y de la necesidad de reponer el dinero de los contribuyentes, destinado a mantenerlas. Una parte significativa de la restitución, unos $134.000, se destinaría al Fondo Estatal para Víctimas de Delitos, que proporciona ayuda financiera a los afectados por delitos. La cantidad restante se distribuiría entre varias compañías de seguros de las víctimas. A medida que la sala se iba despejando y las familias de las víctimas salían poco a poco, la comunidad empezaba a sentir que se había cerrado el caso. Aunque las cicatrices de aquel trágico día nunca se curarían del todo, la condena de Darrell Brooks Jr. supuso una pequeña medida de justicia. La comunidad podía ahora iniciar el proceso de curación y reconstrucción, sabiendo que el hombre responsable de su dolor pasaría el resto de su vida entre rejas. Cuando el juicio llegó a su fin y se emitió el veredicto de culpabilidad, las familias sintieron alivio. Se había hecho justicia y sus seres queridos no habían sido olvidados. Pero el dolor nunca desaparecería del todo. En el interior del tribunal de Miami-Dade, el ambiente es tenso mientras la juez Catherine Pooler preside la audiencia de fianza de Calvin Lloyd Griffith. Los cargos contra Griffith son escandalosos y dejan a todos los presentes en vilo. Griffith, un conocido delincuente, supuestamente irrumpió en una escuela local, causando estragos y dejando un rastro de destrucción a su paso. Pero eso no fue suficiente para él. También robó el coche de un empleado, añadiendo el hurto mayor a su lista de delitos. La audacia de sus acciones es realmente asombrosa. A medida que la fiscalía presenta los cargos contra Griffith, la gravedad de la situación se hace evidente. Se le acusa de robo con allanamiento de morada, un delito que infunde miedo en los corazones de los propietarios de viviendas y les infunde una sensación de violación. La idea de que alguien invada tu espacio personal, rebusque entre tus pertenencias y se lleve lo que no le pertenece es una pesadilla para cualquiera. Pero los cargos no acaban ahí. Griffith también se enfrenta a acusaciones de hurto, un delito que puede parecer menor en comparación, pero que no deja de tener su peso. El acto de robar, independientemente del valor del objeto, es una violación de la confianza y de las normas sociales. Es un recordatorio de que incluso las transgresiones más pequeñas pueden tener consecuencias de largo alcance. A la gravedad de la situación se añade el cargo de robo de vehículo. El descarado acto de Griffith de robar un coche no solo demuestra su desprecio por la ley, sino que también pone en peligro vidas inocentes. El vehículo robado se convierte en un arma, capaz de causar daño y sembrar el caos en las calles. Es un escalofriante recordatorio de los peligros que plantean individuos como Griffith. Por si estos cargos no fueran suficientes, Griffith se encuentra ante el tribunal por otro delito más: allanamiento de morada. Este cargo adicional pone de manifiesto su flagrante desprecio por los límites y la ley. El allanamiento de morada es una violación del espacio personal y de los derechos de propiedad, que hace que las víctimas se sientan vulnerables y violadas. Es un delito que afecta a la esencia de nuestra sensación de seguridad. Calvin Lloyd Griffith, cargo robo, con allanamiento de morada, hurto menor, robo de vehículos, allanamiento en una escuela, zona de seguridad escolar. Pero lo que hace que el caso de Griffith aún más alarmante es el hecho de que ya está en libertad condicional. Esto significa que ya había sido condenado anteriormente por robo de coches y que, en lugar de aprender de sus errores, optó por repetir su conducta delictiva. La violación de la libertad condicional es un delito grave, ya que demuestra una falta de remordimiento y una flagrante indiferencia por las consecuencias de los propios actos. Funcionario del juzgado, tu madre está aquí con una bolsa llena de lo que parece su medicina juez. De acuerdo, la sala del tribunal está llena de una mezcla de emociones: ira, miedo e incredulidad. Las víctimas de los crímenes de Griffith están presentes, sus rostros grabados con el dolor y el trauma que han soportado. Buscan justicia, esperando que el tribunal haga a Griffith responsable de sus actos y se asegure de que afronta las consecuencias apropiadas. Dentro de la sala, la tensión es palpable cuando la juez Catherine Pooler preside la vista sobre la fianza de Calvin Lloyd Griffith. A medida que se desarrolla el proceso, la dinámica entre la juez, los abogados y el propio Griffith se vuelve cada vez más dramática y cautivadora. Sí, estoy en libertad condicional, estoy en los papeles. Vale, se supone que tengo que estar aquí de todas formas, porque fumo hierba y cocaína.
Así que los oficiales estaban. A pesar de la gravedad de los cargos que se le imputan, Griffith parece decidido a hacerse notar. Mientras la juez revisa el papeleo, Griffith intenta repetidamente llamar su atención, interrumpiendo el procedimiento con sus persistentes intentos de hablar. Frustrados por el comportamiento perturbador de Griffith, los funcionarios del tribunal deciden cortarle el micrófono, impidiéndole hablar por encima de todos. Se trata de una medida necesaria para mantener el orden y garantizar que el proceso continúe sin interrupciones innecesarias. Sin inmutarse por la falta de voz, Griffith intenta un enfoque diferente para llamar la atención del juez. En un movimiento sorprendente y audaz, empieza a bailar twerking en medio de la sala, con la esperanza de causar una impresión duradera. Sí, twerking. Su señoría. La sala del tribunal jadea de incredulidad mientras las payasadas de Griffith se desarrollan ante sus ojos. Sin embargo, la juez Puller mantiene la compostura y no se deja impresionar por los desesperados intentos de Griffith de llamar la atención. Se mantiene centrada en el caso, decidida a mantener la integridad del tribunal y a garantizar un resultado justo y equitativo. Como la exhibición de twerking de Griffith no logra convencer a la juez, ésta sigue adelante con el caso, dejándole a él contemplando las consecuencias de sus actos. El abogado del Estado da un paso adelante, solicitando que el juez fije una fianza para Griffith, pero también que reponga el caso en la división de mañana debido a su violación de la libertad condicional. Mientras el juez considera la petición del abogado del Estado, Griffith sigue intentando llamar la atención del juez, desesperado por hacer oír su voz. Pero como el juez Puller no puede oírle, no sabe cómo proceder. La sala observa el desarrollo del drama con una mezcla de asombro, diversión e incredulidad. Las acciones de Griffith han creado un espectáculo, atrayendo la atención no solo de los presentes en la sala, sino también de espectadores de todo el mundo, cautivados por los sensacionales acontecimientos. La juez Puller, poco impresionada por las habilidades twerking de Griffith y decidida a mantener el orden, sigue adelante con el caso. Accede a la petición del fiscal del Estado y fija la fianza de Griffith en la asombrosa cifra de $18,500, lo que refleja la gravedad de los cargos que se le imputan. Calvin Lloyd Griffith sentencia y $8,500 de fianza, añadiendo a la gravedad de la situación. Hay una orden estatal de la Miami Edison Senior High School advirtiendo a Griffith que si llegara a salir, tiene estrictamente prohibido volver a las instalaciones de la escuela. El juez hace hincapié en este punto, recordando a Griffith que ya no es un estudiante y que debe mantenerse alejado de la institución. Mientras la juez pasa al siguiente acusado, menos divertido, reflexiona sobre su tiempo con Griffith. «Quiero que el último tipo vuelva y nos enseñe a bailar», comenta, reconociendo sus buenos movimientos. Es un momento desenfadado en medio de la seriedad de la sala, un breve respiro de la tensión que flota en el aire. En un apasionante drama judicial de la vida real que se desarrolló en Adelaida, Australia, Daniel Nicholson se encontró en el centro de una historia espeluznante que dejó a todos atónitos. Al comenzar el juicio, todas las miradas estaban puestas en Daniel Nicholson, un hombre que se enfrentaba a graves cargos por posesión de un arma ofensiva y un arma prohibida, incendiar un coche y robar una moto. Daniel Nicholson, cargos, posesión de armas, incendio de un coche, robo de una moto. Pero poco podía imaginar nadie que ese sería el comienzo de un apasionante y audaz intento de fuga que dejaría a todos conmocionados. La tensión en la sala era palpable, mientras Daniel permanecía en el banquillo, aparentemente sereno, pero con un brillo de determinación en los ojos. De repente, sin previo aviso, hizo su movimiento. En una fracción de segundo, salió disparado del muelle, con el corazón palpitando de adrenalina, mientras intentaba desesperadamente dejar atrás a los agentes de la ley presentes en la sala. «Deténganse, déjenlo, es un enfermo. Por favor, deténganse, déjenlo». Para los gritos de incredulidad resonaron en la sala mientras se desataba el caos. Los espectadores, el juez e incluso el fiscal se vieron sorprendidos por la audacia de Daniel. La escena se convirtió rápidamente en una frenética persecución, en la que los agentes de la ley se apresuraron a detener al preso en fuga. Las imágenes de vídeo captaron la rápida respuesta de los policías, que entraron en acción con notable agilidad. Uno de ellos, en particular, mostró un extraordinario nivel de habilidad y determinación, mientras perseguía a Daniel, acortando distancias a cada zancada. Fue un momento de infarto, ya que la rapidez mental y la destreza física del agente fueron puestas a prueba. Daniel, impulsado por la desesperación, se abrió paso entre el laberinto de bancos y mesas, derribando las sillas que encontraba a su paso.
El sonido de los pies arrastrando los pies y la respiración agitada llenaban el aire a medida que los agentes se acercaban a él. Era una carrera contrarreloj en la que el resultado pendía de un hilo. En un alarde de determinación, el agente se abalanzó hacia adelante y su brazo apenas rozó el hombro de Daniel. La sala contuvo la respiración, pues parecía que Daniel se les iba a escapar de las manos. Sin embargo, en una proeza de fuerza y agilidad, el agente consiguió derribarlo al suelo, deteniendo de golpe su audaz intento de fuga. La sala estalló en una mezcla de alivio, conmoción y asombro. El público, cautivado por el drama, apenas podía creer lo que acababa de presenciar. La rápida y decisiva actuación del agente había salvado la situación, impidiendo que Daniel escapara y garantizando que prevaleciera la justicia. Más tarde, el juez lo condenó a 21 meses de prisión con libertad condicional, al cabo de un año, por su arrebato en la sala y a una multa de $320 por el cargo de posesión de armas. Daniel Nicholson. Sentencia: 21 meses de prisión, 320. En el Palacio de Justicia de Louisville se desató el caos al producirse una pelea que provocó un grave fallo de seguridad. Grabado por las cámaras internas del Tribunal del Condado de Jefferson, el incidente dio un giro inesperado, dejando atónitos a todos los presentes. Se le acusaba de un doble homicidio relacionado con la muerte de Edward Lamont Smith y Alexis McCrary, de 26 años. Paul Wade, cargos, doble homicidio. Estoy sustituyendo a Rob Edgar en nombre de Paul Wade. A medida que la tensión en la sala alcanzaba su punto álgido, el ambiente se cargaba de ira y frustración. El acusado de asesinato, Paul Wade, de pie ante la juez, Ann Haney, parecía estar al borde de un enfrentamiento. La tribuna, repleta de familiares de las víctimas, observaba atentamente, esperando que se hiciera justicia. Esto es un poco diferente. El Sir Edgar es... Shh. Silencio en la sala, silencio. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Wade, incapaz de contener sus emociones, miró a su izquierda hacia la galería y supuestamente murmuró un comentario despectivo en voz baja. El impacto de sus palabras fue inmediato y explosivo. La familia estalló en un ataque de rabia, con sus emociones a flor de piel. Vas a tener que abandonar la sala. Toda la familia. Bien, tienes que no hablar. Las cámaras de la sala, diseñadas para captar los momentos más significativos, saltaron de un lado a otro, siguiendo automáticamente el sonido más fuerte. Mientras se desataba el caos, Wade aprovechó la oportunidad para emprender una audaz huida. Rápidamente se dio la vuelta y salió disparado hacia una puerta que conducía a la cárcel, dejando atónitos a todos los presentes en la sala. Pero el drama estaba lejos de terminar. En un intento desesperado por atrapar a Wade, un miembro de la familia saltó por encima del estrado, haciendo caso omiso de todo decoro y persiguiéndole. La audacia de este acto conmocionó a la sala y al menos otra persona se unió a la persecución. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el juez Haney pidió ayuda inmediatamente. Los ayudantes del sheriff, apostados en las inmediaciones, se apresuraron a entrar en la sala con la intención de restablecer el orden. La escena se había convertido en un caos absoluto, con las emociones a flor de piel y una rápida escalada de la tensión. ¡Ayuda! 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 ¡Se equivoca! ¡Ah! ¡Tienes que quedarte atrás! ¡Se equivoca! ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Mientras tanto, las cámaras del tribunal continuaron capturando el desarrollo del drama. Las imágenes mostraban al miembro de la familia, impulsado por la ira y la determinación, pisando los talones a Wade mientras ambos desaparecían por la puerta trasera detrás del juez Haney. La persecución se había extendido a los pasillos detrás de la sala del tribunal, creando una brecha de seguridad que nadie podría haber previsto. Las súplicas de ayuda de Haney se encontraron con una rápida respuesta de los ayudantes del sheriff. Entraron en acción, tratando de contener la situación y evitar una mayor escalada. Sin embargo, el caos ya se había extendido más allá de los confines de la sala, lo que suponía un reto importante para el personal de seguridad. En un esfuerzo por recuperar el control, los agentes recurrieron al uso de gas pimienta para reducir a los implicados en la reyerta. El olor acre llenó el aire, haciendo que los expuestos tosieran, estornudaran y se esforzaran por respirar. Todo el episodio duró lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron apenas 20 minutos de auténtico pandemonium. La oficina del sheriff del condado de Jefferson, responsable de la seguridad del tribunal, respondió rápidamente al incidente. Detuvieron a 4 personas implicadas en la reyerta: Monetra Kane, Joshua Smith, Isaiah Smith y Joshua Whetstone. Estas personas fueron acusadas de delitos menores, entre ellos alteración del orden público y obstrucción de las actividades gubernamentales. Tras la caótica reyerta que tuvo lugar en el Louisville Hall of Justice,
los funcionarios judiciales y el personal de seguridad actuaron rápidamente para restablecer el orden y garantizar la seguridad de todas las personas implicadas. La US Anne Heine, visiblemente conmocionada por los acontecimientos sin precedentes que se produjeron en su sala, pidió inmediatamente ayuda a los ayudantes del sheriff. Conscientes de la urgencia de la situación, los agentes entraron rápidamente en acción, acudiendo en ayuda de Heine e intentando recuperar el control de la sala. En respuesta al fallo de seguridad, la oficina del sheriff del condado de Jefferson, responsable de la seguridad del tribunal, se comprometió a tomar medidas inmediatas. Reconocieron que era la primera vez que unos individuos accedían al pasillo trasero a través de una sala del tribunal. Sin embargo, la oficina del sheriff se negó a conceder una entrevista ante las cámaras, dejando muchas preguntas sin respuesta. A pesar del caos y de la brecha, Heine mantuvo la compostura y se centró en mantener el orden. Tranquilizó a un familiar, que seguía visiblemente agitado, para que se calmara y se distanciara de la situación. Su actitud tranquila y su presencia autoritaria contribuyeron a rebajar la tensión y a restablecer una apariencia de orden en la sala. Cuando los ayudantes del sheriff llevaron a los detenidos de vuelta a la sala, los efectos del spray de pimienta utilizado para reducirlos eran evidentes. Tosiendo, estornudando y luchando por respirar, los detenidos sirvieron para recordar la intensidad de la reyerta y las medidas adoptadas para restablecer el orden. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.